Eh, bueno, me llamo Fabio Masson, acá con Santiago, perdón, que lo conocen probablemente más que a mí. Él va a presentar los proyectos finales que trabajamos juntos. Y yo antes voy a tomarme unos 5 o 10 minutos para presentarle una materia optativa que no está, eh, todavía la tengo que presentar para que me la aprueben. Eh, bueno, ahí deberían estar viendo. Que Sí, ahí se ve. sería una materia. Yo investigo en el área de vehículos autónomos desde hace más de 20 años y uno de los problemas con los cuales nosotros trabajamos normalmente y que a lo largo de la historia ha tenido distintas soluciones o distintas alternativas de solución, es el problema de localización. Es decir, si yo quiero que un vehículo vaya de un determinado lugar a otro, lo primero que tengo que saber es dónde está ese vehículo, después si ese vehículo está moviéndose, en qué dirección tiene que moverse, tiene que saber en qué posición está también. O sea que el problema de saber dónde está es un problema con el que yo siempre trabajé. Y hace un par de años, con Eduardo Paulini dirigimos un proyecto final de un alumno, y me di cuenta que por ahí no es un tema que no lo tratamos en la carrera, pero que es interesante. En realidad el problema de localización o de posicionamiento es un problema, perdón, es un problema viejo. La letra me va a salir bastante fea, pero bueno, a medida que escribo me sale cada vez mejor. Es un problema viejo, es un problema que tenían los navegadores que querían dar la vuelta al planeta en el 1400, o es un problema que tuvieron los bombarderos cuando querían bombardear Londres o Berlín, necesitaban ubicarse de noche, pero en general era un problema que manejaban, era un problema, digamos, restringido, esa es la palabra, a una serie de aplicaciones de muy alto nivel o con mucha plata para resolverlo. El problema es que, o el problema, o la ventaja que tenemos ahora, es que el posicionamiento a partir de los teléfonos celulares o de la evolución de la misma tecnología ya está en toda nuestra vida. ¿Mm? Y eso lo podemos ver a diario con nuestro teléfono o yendo al problema del proyecto final que trataba con este chico, con este alumno. Él quería hacer un aparatito que siguiera a un jugador de rugby en su entrenamiento o en su partido para después sacar un análisis de cómo estaba trabajando o qué estaba haciendo bien o qué estaba haciendo mal. Y eso tiene que ver básicamente con dos cosas. La primera es tecnológica. Cuando yo empecé a trabajar en el posicionamiento, supónganse, este era el tamaño de un receptor de GPS y hoy en día el tamaño de un receptor de GPS es este chiquitito. Y no solo una cuestión de tamaño, es una cuestión de costo. Cuando nosotros queríamos tener GPS con precisión, para que un vehículo evitara un choque, el receptor salía miles de dólares. Hoy ustedes saben que un GPS lo pueden comprar por $1, y puede tener una precisión no tan buena como esa que teníamos nosotros, pero muy cerca. Entonces, el punto es que no solo en tecnología de software, sino que también en tecnología, perdón, electrónica, sino también en algoritmos y en software, el posicionamiento está cada vez más ubicuo. Y le voy a mostrar un chiste que yo lo sigo, no sé si ustedes lo conocen, pero lo sigo en internet todos los días. Dilbert es un ingeniero electrónico que tiene una tira. En realidad el que la escribe no es Dilbert, Dilbert es el personaje, que es este que está acá. Es un ingeniero electrónico y siempre trata todos los problemas, y se van a ver identificados más de una vez en alguno de los chistes,
que nos encontramos nosotros en la vida profesional. Y este chiste un poco habla de eso. Este es el jefe, que es medio pavo, pero siempre está haciendo preguntas tontas, ¿no? Y Dilber es muy inteligente y es ingeniero electrónico. Entonces el jefe le pregunta si sabe dónde está Alice, que es una compañera de trabajo, y le dice que sí, porque la CIA, Google, Facebook, Apple y los hackers rusos saben dónde está. Y entonces el tipo le pregunta, pero nosotros tenemos que saber dónde está. Y dice, depende, si es lo suficientemente tonta para haber instalado nuestra aplicación. Y un poco tiene que ver con eso. Hoy ustedes han escuchado que nos siguen. Yo la escucho, mi esposa es bastante reacia a la tecnología y se pone muy mal cuando el teléfono le dice, entraste a este negocio, ¿querés calificarlo como bueno o como malo? Bueno, y es que nosotros no sabemos cuál embebida está en nuestra vida diaria. O por ahí nosotros que estamos cerca de la tecnología sí lo podemos saber. Entonces, el curso no solo trata sobre las técnicas que hay para posicionarse, sino también sobre los algoritmos. ¿Y por qué los algoritmos? Porque este chiste dice otra cosa muy cierta. Fíjense que dice, usar la base de datos X para ver el tamaño del mercado. Dice, pero esos datos están mal. Dice, bueno, usar la otra base de datos. Esos datos también están mal. Bueno, ¿los podemos promediar? Sí, también los podemos multiplicar y hacer lo que queramos. Y muchas veces esta es la tentación tentación, en la que se cae cuando uno tiene una tecnología tan simple de usar, que es, bueno, de alguna manera yo voy a tener una posición y esa posición la voy a poder mejorar haciendo A o B. Y es un error porque si uno puede manejar algunos conceptos muy simples, uno puede sacarle el jugo a la posibilidad de lograr una buena posición para la aplicación que uno tiene, que pueden ser miles o cientos de miles. Entonces, el curso va a tratar sobre eso, sobre no solo desde el punto de vista tecnológico que puedo usar para posicionarme, sino los algoritmos para poder hacer que sea provechoso el uso de esa tecnología. Entonces, el posicionamiento de lo que trata el curso, en definitiva, es primero el posicionamiento por triangulación. Pero cada vez peor me sale, ya me va a salir mejor. Triangulación, que es el método, digamos, de posicionamiento más conocido, que es el típico, por ejemplo, los GPS usan triangulación. La triangulación se puede hacer por distancia o se puede hacer por ángulo. Ese es el típico de las celdas de telefonía celular. Entonces, esos algoritmos tienen nombre, las técnicas tienen distintos algoritmos para implementarlo. Uno, time of arrival, angle of arrival. Bueno, tengo que practicar más con esta porquería porque se ve que... Ahí estamos. Angle of arrival. O radial signal strength. Es decir, estas técnicas y estos algoritmos tienen distintos nombres. Nosotros en el curso los vamos a ver todos. Hay otro tipo de posicionamiento que se llama paramétrico, que es el típico de ubicarse con modem de Wi-Fi, con router de Wi-Fi. Después hay otro que se llaman de proximidad. Y esos abarcan, digamos, una taxonomía que abarca básicamente a todos los tipos de algoritmos que hay de localización, trata alguno de esos tres. Nosotros, además de eso, vamos a ver algunas tecnologías, como por ejemplo GNSS, que es GPS, pero no solo restringido a los GPS, que es el sistema americano, sino a GLONASS, que es el sistema ruso e indio.
y por ahí vamos a ver algo del chino. Cómo utilizar las unidades inerciales. Esto es algo interesante porque las unidades inerciales son dispositivos que me entregan, yo lo asocio a un cuerpo, por ejemplo, a una persona o a un auto o a lo que sea, y me da las aceleraciones, las velocidades de rotación de ese cuerpo. Entonces, si uno, por ejemplo, integra la aceleración 2 veces, va a tener la posición, pero al integrar también va a tener la integración del ruido, eso tiene sus problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si uno suma GPS más unidad inercial, lo que tiene es un sistema de posicionamiento muy bueno y que yo cuando empecé, esto era un aparato de un costo de $4.000, $5.000. Hoy uno puede tener un dispositivo que tenga GPS y unidades inerciales por $2 o $3 fácilmente. Con lo cual, estas tecnologías ya dejan de estar para, digamos, disponibles, utilizables para un grupo selecto de gente, sino que también para cualquiera que quiera hacer una aplicación interesante. Y vamos a ver también otras tecnologías como ultra wideband o usar Bluetooth para el posicionamiento. Es decir, que incluso el método de posicionamiento de las celdas celulares. Es decir, que el curso va a abarcar prácticamente todos los aspectos de la localización y del posicionamiento, desde los principios básicos hasta las tecnologías actuales. Lo que vamos a hacer en el curso es, vamos a plantear una serie de ejercicios a lo largo del curso que van a resolver, ejercicios simples, y después el curso se va a probar con un ejercicio práctico que es reproducir el sistema de posicionamiento de Google en términos bastante más simples, pero básicamente lo mismo que hace Google para posicionar un teléfono. Ustedes saben, este es el teléfono que tienen ustedes con Android, también es parecido en iOS, y lo que usa este teléfono son las celdas, el GPS, el router de Wi-Fi que yo estoy viendo en ese momento e información que está en la nube almacenada. Con todo eso me saca la posición en la que yo estoy. Fíjense que yo estoy ahora en una computadora que no tiene GPS. Si yo voy a Google Maps y vamos a ir a Google Maps y acá hay un puntito que ustedes cuando lo cliquean les dicen cuál es la localización actual. ¿Qué dice acá? Bueno, me ubica en Bahía Blanca. Ah, por protección, porque estoy ¿cómo es? En una conferencia no me deja. Pero si ustedes cliquean eso y están en una computadora que no está en presentación como ahora, Google lo que les va a mostrar es la posición de ustedes. Y esa posición normalmente va a estar construida con información del router en el que ustedes están y la celda, perdón, no la celda. Vamos a borrar acá la celda. Entre el router e información que hay en la nube de todos los routers que están dando vuelta por acá. Si ustedes habrán visto en algún momento propaganda de celulares que les dicen a GPS, lo que le está diciendo es GPS ayudado, y lo que usan es información de las celdas de telefonía junto con el GPS para darles una posición mejor. Entonces, lo que va a ser un ejercicio final de la materia es que ustedes hagan un relevamiento de los routers que tienen cerca de su casa, hagan un recorrido y después a partir de eso construyan con los algoritmos que nosotros vimos en clase, construyan un esquema de posicionamiento al estilo de lo que hace Google con sus sistemas. Bueno, esto es más o menos una presentación breve de lo que va a ser la materia. Ya les digo, la materia es un curso de posgrado que lo que vamos a hacer
que voy a hacer este cuatrimestre es presentarla a la comisión curricular para ver si me permite darla como optativa el primer cuatrimestre del año que viene. Creo que es interesante, la temática es moderna y bueno, es algo que no se ve en la carrera, pero que por ahí como profesional probablemente nos enfrentemos a ese tema más de una vez en nuestra vida. Bueno, ahora le doy el paso a Santiago. Santiago está trabajando conmigo, él es doctor en la parte también de vehículos autónomos que estamos trabajando. Y bueno, lo voy a dejar a él para que cuente una serie de proyectos finales de carrera que, si les interesa, pueden involucrarse junto con nosotros. Santi. Vale, gracias. No sé si querés saber si alguien te quiere hacer una pregunta o lo dejamos por el final. No sé cómo está preparado. Yo para no cortar con el proyecto y después seguir. Dale, dale, si alguien quiere hacer una pregunta, lo hacemos ahora. Yo tenía la duda si iba a estar en el primer cuatrimestre nomás, pero lo dijiste, así que Sí, genial. sí, el primer cuatrimestre de la Era la vamos a duda. hacer. Buenísimo. Bueno, seguí, Santi. Bueno, esto de silencio ya sabemos que es un no. Bueno, como le decía Fabio, nosotros trabajamos en todo lo que respecta a vehículos autónomos, más bien la parte de control de vehículos, no tanto lo que es electrónica de potencia y eso, que por ahí hay otros docentes. Nosotros nos encargamos de la parte de control y especialmente relacionado a lo que se trata de cómo un vehículo puede ver su entorno e interaccionar con el mismo. Nosotros hoy en día conocemos, como electrónico, estamos muy metidos en el mundo de que existen estos autos que se manejan solos. Tenemos el ejemplo de Tesla, del auto de Google, y casi todas las empresas automotrices hoy en día están desarrollando su propio vehículo autónomo. Hay un par de cuestiones que, si bien los vehículos ya tienen permiso para circular en la calle, son seguros, que es lo importante, todavía hay un par de cuestiones que están en cómo las resolvemos. A ver si les puedo compartir mi pantalla. Sí. Lo que les voy a mostrar acá es que probablemente lo conocen. Lo que tienen a la izquierda es uno de los autos de Tesla, el Model S, y lo que tienen a la derecha son las 3 cámaras que tiene el auto, que el auto en sí está equipado con montones de sensores. Pero lo importante es, lo que les quiero mostrar con esto es que fíjense a través de las cámaras la cantidad de información que procesa el vehículo para poder posicionarse, interactuar con el entorno, activar los sistemas de seguridad, interaccionar con el mismo conductor que está viendo esto, que por más allá que no tiene las manos en el volante, lo que sí está haciendo es, está sentado por seguridad misma del vehículo, porque las leyes así lo requieren. Pero ustedes lo que pueden ver a la derecha es que hay muchas veces aparecen cuadraditos celestes, verdes. Eso es tanto vehículos, peatones, ciclistas, que va detectando el auto a medida que va conduciendo, ¿bien? ¿Qué pasa? No es suficiente con que nosotros podamos detectar este tipo de información, sino tenemos un paso un poco más allá, que es ver cómo este tipo de información le sirve al auto para poder de alguna forma anticiparse a las acciones previstas. Por ejemplo, yo trabajo mucho con lo que es peatones, con la seguridad del peatón. Y si tengo un auto de esto que detecta un peatón, no solo me basta con detectarlo, sino estaría bueno saber qué es lo que va a hacer el peatón antes de que lo haga. Por ejemplo, si varios de ustedes probablemente sepan manejar, cuando van en la calle y ven a un peatón, ya inconscientemente se pueden dar cuenta de si el peatón tiene intención de cruzar o no. Bien. Eso un vehículo no lo puede hacer. Bien, porque es lógico, porque es una máquina, pero tenemos algunas técnicas, algunos métodos que a nosotros nos permitan ver qué tipo de interacción tiene ese peatón respecto del vehículo. Bien, por ejemplo, si está parado, si va caminando, si va corriendo, que es importante, si se dirige en una dirección, en otra. Bien, hay un montón de variables que nosotros podemos ir reconociendo de los peatones, del entorno mismo. Yo digo peatones porque es lo que trabajo, pero tenemos ciclistas, tenemos motociclistas, otros vehículos. El tema es que, por ejemplo, con otros vehículos es un poco más fácil porque, el ejemplo, si hay 2 autos que son inteligentes, probablemente entre ellos se puedan comunicar.
pero no tenemos forma de comunicar un vehículo con un peatón. No podemos tener el teléfono pegado al oído, un estilo de eso. Entonces, lo que hacemos es que toda esa información que el auto puede llegar a encontrar en el entorno, la capture el auto y la procese ellos mismos. Bien, y de ahí tenemos algunas formas de darnos cuenta cómo es nuestro entorno, cómo se está moviendo. Bien, parece un poco loco, pero no es tan difícil de ver. En base a esto, que es como introducción, nosotros estamos trabajando en algunos proyectos finales de carrera que son orientados en esta rama, que tienen que ver con esto. Lo que no implica que haya que hacer el proyecto así como yo se lo voy a presentar. Es importante, porque por ahí usted dice, pero podría ser por ahí tal o cual otra cosa. Bien, nosotros estamos abiertos para recibir ese tipo de solicitudes de consultas, pero ya se lo quiero decir, pues lo van a ver que es muy estructurado, pero es solamente para dar una idea. Bien. Le voy a presentar 3 de ese estilo y uno que escapa un poco, pero que usa las técnicas que se presentan para los anteriores. Así que vuelvo a compartir la pantalla. Bien, entonces, esto es más o menos los títulos, un breve resumen de los tipos de proyectos, que ahora se los voy a desarrollar un poco más en otras diapositivas. Pero el primero, como les decía un poco de esto de cómo el vehículo reconoce su entorno, el proyecto básicamente se trata en la recolección de datos visuales, o sea, esto nos referimos a video de una cámara o algún láser, relacionado a los peatones que están circulando por el entorno, ¿bien? Obviamente los sensores siempre están montados en el vehículo, el peatón no tiene sensores por seguridad, por privacidad, etc. Entonces, el proyecto trata de cómo recolectamos este tipo de información de los peatones. Otro de los proyectos es un poco relacionado al anterior, pero no necesariamente tiene que... El análisis del comportamiento que tienen los peatones cuando van circulando por la calle. Y lo que es interesante acá es que es aplicable al campus de Paligüe. Porque ustedes han visto un montón de veces cuando tenemos clases que vamos todos juntos a Paligüe, hay alumnos y docentes caminando por todos lados, ya sea por la calle, por la vereda, por el medio del campus. Bien, entonces, modelar ese comportamiento, ver cómo se comporta la gente dentro del campus, es bastante interesante. Por otro lado, yendo no tanto al grupo de peatones, sino más a un peatón en particular, tenemos la posibilidad de capturar los movimientos del cuerpo del peatón. Porque nosotros cuando caminamos en la calle vamos moviendo los brazos, vamos mirando para distintos lados, pero eso un vehículo no lo sabe, o otra persona no lo sabe. Entonces, hay distintas formas, distintos métodos en el que nosotros podemos capturar esos movimientos del peatón y ver si, por ejemplo, si va apurado, si está prestándole atención a algo, o si está paseando. Entonces, esos movimientos nos pueden dar un montón de información extra indirectamente que no lo podemos medir con un sensor, porque nosotros hoy en día no tenemos un sensor, una cámara, por ejemplo, que filmamos un peatón y nos diga está concentrado en cruzar la calle. No, eso no existe. Entonces, la forma de hacerlo es a través de mediciones indirectas de ese peatón. Bien. Y el último proyecto, el que les decía que es un poco distinto, es algo relacionado a la interpretación de lengua de señas en situaciones de emergencia. Que bueno, eso se los desarrollo ahora en un cachito más. Bien, vamos por el primero, un poquito más desarrollado. Este proyecto, el de la recolección de datos de los peatones, cuando yo me refiero a datos, no es nombre, apellido, dirección, etcétera, sino a lo que yo puedo ver del peatón y lo que puedo tratar de interpretar, de inferir de ese peatón. En este proyecto, primordialmente, lo que nosotros estaríamos encausados en hacer es construir un hardware, bien de algún tipo, que disponga de varios sensores que a nosotros nos puedan servir para medir el entorno y sacar información de ese entorno, ¿bien? A su vez, esto va a tener que estar acompañado de un software que sea capaz de preguntarle a cada uno de los sensores cuál es la información que tiene, recibirla y procesarla para poder guardarla de una forma eficaz y eficiente.
Bien, no nos sirve a nosotros chupar información de todos los sensores y meterla así como viene en un archivo de texto, porque si el día de mañana queremos saber, por ejemplo, a qué distancia estaba el peatón, en qué momento, y no tenemos esa información ordenada, es un poco confusa. La diapositiva, bueno, abajo dice hardware, software, eso lo van a ver en el resto de las diapositivas. En este caso se refiere a que es mitad de hardware y mitad software el proyecto, ¿bien? Tiene una parte de construcción de un prototipo donde tengan sensores y tiene una parte de software donde podemos implementar algo. Bien, en lo que respecta a hardware, ahí al lado tiene una frambuesa, eso se refiere a que se puede hacer uso de una Raspberry, que es una plataforma, una computadora diminuta, para usarla justamente como plataforma para la adquisición de este tipo de información, pero puede usarse otra si ustedes, no sé, han usado alguna vez alguna Billboard o algún otro, se puede usar. Y también, como hay en las imágenes, ahí en las capturas, usaríamos una webcam, que es fácil de conseguir, y esa cabecita con dos ojos es un LiDAR, un LiDAR en realidad, es un láser que emite una luz y por uno de los ojos y por el otro la recibe, y a su vez gira 360 grados como para ir relevando todo el entorno. Bien, entonces el resultado de esa información va a ser un plano con todas las medidas, en 360 medidas, digamos, de láser de todo el entorno. En cuanto a software, lo que nosotros optamos, pero no es restrictivo, es, por ejemplo, que podemos usar C++ para programar, como ustedes vieron en PC2, o pueden usar Python, si es que tienen conocimiento, les gusta más Python, también se puede hacer. O algo que es interesante, que se usa mucho en el mundo de la robótica, es usar un sistema operativo que se llama ROS, Robot Operation System. Bien, que básicamente es un entorno muy sencillo en el que le podemos agregar distintos sensores y a su vez tiene interfaces propias para mostrar toda esa información, para ir fusionándola. Bien, eso es una de las ideas de este sistema operativo. Bien, este es el primer proyecto, pasamos al segundo, que es el comportamiento de las personas en el campus de Paligüe. Bien, ¿cómo haríamos esto? Este proyecto principalmente se enfoca en el análisis de la información. Bien, el anterior por ahí era mitad y mitad hardware, mitad software, y como ven acá, va a tener un poco más de software y un poquito menos de hardware, porque la idea es procesar un poco más de la información. Quizás no han procesado mucho datos en la carrera, y parece algo hasta aburrido, pero cuando ustedes empiezan a procesar y ver qué información se puede capturar de los datos que tienen, la verdad que es genial. Bueno, en este caso la idea es que nosotros podamos filmar a los peatones en el campus de Paligüe a través de una cámara y después usando una herramienta que se llama OpenPose, que es una librería de código abierto, una biblioteca de código abierto, que la pueden buscar en Google, la pueden descargar, usar, que básicamente lo que hace es toma las imágenes de una cámara y donde hay peatones les crea un esqueleto sobre el peatón en tiempo real. Bien. Esto es súper interesante porque como pueden ver en las imágenes que están a la derecha, la parte de arriba es, también si lo buscan en Google, es un GIF, un video, donde hay gente que está bailando y esta herramienta les crea todo el esqueleto. Y en la de abajo, bueno, es un poco para que lo vean más en detalle, es el mismo esqueleto de un peatón que está cruzando la calle. Lo interesante de esto es que más allá de la imagen con el esqueleto dibujado arriba, nosotros podemos obtener esa información como puntos de la imagen, como píxeles, y eso lo podemos procesar, porque ustedes imagínense, tenemos un segundo de video, ¿bien? En ese segundo de video podemos tener entre 25 y 30 imágenes, que son los frames. Entonces, el OpenPose lo que va a hacer es, frame a frame, les va a ir calculando el esqueleto. Entonces, ustedes pueden reproducir ese segundo y van a ver cómo el esqueleto se va moviendo en la imagen. Bien. Eso nos va a servir a nosotros, usando, por ejemplo, MATLAB, que lo vieron, es predecir cuál es el comportamiento de esa persona. Como les decía en la introducción, que puede ser que está caminando, que está charlando con alguien, que está parado, no sé, de frente, o que está parado de espalda, o que está corriendo. Entonces eso nos permite a nosotros ir ajustando algunas cositas y le sirve a un vehículo autónomo para que pueda interpretar cuál es la acción que va a desarrollar esa persona
que está en su entorno, en realidad. Bien, vamos un poquito más. Otro proyecto que tiene, en este caso, un poco más de hardware que de software. Acá tenemos los tres, tenemos mitad, un poquito más de software que de hardware, bueno, y ahora un poquito más de hardware que de software. Y la idea de esto es, usando sensores de acelerómetros, giróscopos y magnetómetros, poder capturar cuáles son los movimientos de esa persona sin usar cámaras en este caso, no como en el anterior, capturar los movimientos de la persona en las extremidades. Bien, esto nos da un montón de información que es útil. Por ejemplo, como pueden ver ahí en el dibujito de la persona, si tenemos en cada una de las muñecas un giróscopo, un acelerómetro, y la persona va caminando, nosotros podemos ver cómo se va desarrollando toda el gráfico de esa información y de ahí obtener patrones del movimiento de la persona. Bien, esto es súper importante porque ustedes dicen, bueno, sí, yo conozco cómo camina una persona, lo cual es lógico, pero para una máquina no es tan lógico. Bien, incluso la persona es súper exclusiva porque ¿cuánto ustedes... a mí me ha pasado, voy caminando, me olvido algo y ahí nomás pego la vuelta y empiezo a caminar al revés. Bien, y eso lo hago en menos de un segundo. Voy caminando en un sentido, de golpe giro y empiezo a caminar en el otro sentido. Bien, entonces capturar ese tipo de información que la persona se pudo girar con la cámara no es tan fácil, pero con un acelerómetro es súper fácil, porque estos acelerómetros tenemos al menos desde 100 Hz de información por segundo, o sea, 100 datos por segundo, hasta 1000 Hz. Bien, entonces tenemos información muy precisa que la podemos procesar para obtener un patrón y ver cómo se va desarrollando. Pero lo importante de este proyecto es ver cómo podemos hacer un hardware para que nos sea útil para obtener este tipo de información. ¿Bien? Ya no tanto procesarla, si bien la tenemos que capturar y guardar de alguna forma que sea correcta, para que no esté toda despelotada. La idea es, usando este tipo de sensores y, por ejemplo, un Arduino o alguna placa de ese estilo, ver cómo coordinamos todos los sensores en el cuerpo, que pueden ser en las muñecas, en las piernas, en los tobillos. Bien, hay varias articulaciones donde se puede poner, y construir algo que sea eficiente y que después lo podamos usar para obtener este tipo de información. Bien, cuando vamos caminando, cuando vamos andando en bicicleta, acelerando en una moto, hay un montón de información que se puede generar con este tipo. Después, más allá de lo que es peatón, y yo siempre les menciono un vehículo autónomo, pero esto es aplicable, por ejemplo, a los robots que se mueven adentro de hospitales, bien, no acá en los países de esta región, sino en Europa se empiezan a implementar robots que se van moviendo o adentro de un parque o adentro de un hospital, que tienen que reconocer su entorno también y ver cómo se desarrollan las personas que se van moviendo. Bien, tratar de no chocarse a ninguno, de que nadie se le tire encima, de no pisar a alguien que se cayó. Bien, entonces, este tipo de proyectos es adaptable a muchas otras partes de la robótica, que no solo es un vehículo autónomo. Bien, y por último, esto es lo que es parte robótica, vehículos, peatones, procesamiento de información, hardware, es súper interesante. Y el último proyecto, que por ahí escapa un poco a lo que le presenté, pero que también está muy bueno, es el de interpretación de lengua de señas ante situaciones de emergencia. Por ejemplo, si alguno, sé que tienen los micrófonos apagados, pero no sé, ¿alguno sabe lengua de señas? Si viene una persona que no puede pronunciarse y les hace algo con señas, ¿alguno lo sabe interpretar? No es algo muy habitual hoy en día en nuestra formación, ¿bien? Muchos de nosotros no sabemos lengua de señas y por parte de lo que es emergencias en los hospitales tampoco muchas personas saben. Entonces la idea un poco de esto es ver si, por ejemplo, en una sala médica, en una guardia, en un hospital, podemos llegar a tener una cámara instalada que si yo una persona que es sorda o sorda-muda, desesperada y pide ayuda, o le dice, no sé, que le duele el estómago, nosotros, que ese software, mirando a través de la cámara, pueda llegar a interpretar qué es lo que esa persona quiere. ¿Bien? Señas básicas, ¿bien? Que no necesitan
transcribir un texto, pero para poder ayudarla de alguna forma en la parte social, bien, a este tipo de personas que muchas veces están excluidas de nuestra sociedad. Este proyecto sería puramente de software, bien usando OpenPose, que es lo que les presenté antes, que hacía el esqueleto sobre las personas. Bien, esa herramienta también tiene la posibilidad de construir puntos en la cara y en las manos, bien, distintos puntos en las articulaciones, y eso nos podría ayudar, procesando esa información, esos puntitos, a detectar determinadas señas que nosotros conozcamos, bien. Probablemente esto haya que hacerlo con una red neuronal, si a alguno le interesa, porque nosotros, para que sepan más o menos cómo trabaja una red neuronal, muchas veces se lo conoce como caja negra, donde tenemos información que ingresa a esa caja y tenemos información que sale. En este caso, en nuestra black box, la caja negra sería la red neuronal. La entrada de la información son los puntos de las señas de las personas en la cámara, y la salida sería texto que nos va interpretando cuál es la seña de entrada. Bien, esto lleva todo un desarrollo que es desde obtener los puntos hasta entrenar la red, porque para los que no saben, a la red hay que entrenarla, por ejemplo, en este caso con distintas señas para que la red aprenda. Por ejemplo, yo digo, esto ayuda. Bien, entonces tengo muchas personas haciendo así, a todas les asocio la misma palabra ayuda, entreno la red, entonces viene una persona cualquiera, hace así, y la red sabe que esa seña es similar a la de la palabra ayuda. Bien, redes neuronales se utilizan un montón en el reconocimiento de voz, por ejemplo, en la traducción automática. Bien, nosotros lo adaptaríamos un poco a lo que es gestualización de las señas de las personas que son sordas y mudas. Bien, sé que hablo rápido, ya los que estuvieron en clase conmigo saben que voy a los pedos, pero esta es un poco la idea que tenemos para presentarles. Como les decía al principio, no son proyectos que hay que hacerlos así como están presentados, sino más bien es una idea de lo que se puede trabajar en nuestra área, que son, esto es, control, automatización, bien, vehículos, algo de peatones. Entonces, si alguno por ahí, mientras yo le iba hablando, se les iba ocurriendo alguna idea y les interesa, después nos pueden escribir, ahí les dejo los correos. Pueden escribir, nos pueden preguntar, podemos tener una reunión, comentamos un poco más, les pasamos algo de info, de lo que vamos investigando. Y bueno, si están interesados, eso lo podemos ver. Sé que por ahí a algunos les falta para el proyecto final. No son proyectos que nosotros presentamos solo para este cuatrimestre, es algo que lo venimos trabajando y lo único que pedimos es no escaparnos demasiado en esta temática porque es nuestro área de estudio y es lo que nosotros entendemos. Si bien estos proyectos todavía no están hechos, no es que algo que lo hicimos y les hacemos reinventar la red de ustedes, sino que es algo novedoso, nuevo, que se puede hacer y se va viendo. Bien. Nosotros lo que pretendemos cuando hablamos de los proyectos finales es que adaptarlo a un tiempo y a una forma que a ustedes les convenga, ¿bien? Ustedes empiezan un proyecto, por ejemplo, tienen 4 meses para hacerlo. En un ejemplo. Empiezan el proyecto y se les empieza a estirar porque se empezó a complicar el proyecto, porque en realidad no sabíamos bien cómo hacerlo, y no es que hasta que ustedes no terminen el proyecto nosotros decimos no se pueden recibir porque no terminaron el proyecto. No. La idea es, si bien hay que plantear un par de objetivos claros, pero que vayan desarrollando el proyecto y cuando ustedes creen que es momento de cerrarlo, bien, se mira qué se hizo hasta ese momento, cómo se puede cerrar, qué se puede mostrar, bien, y ahí cerramos el proyecto y ustedes en general se reciben para el proyecto. Pero no es algo que hasta que no lo terminan, si bien por ética no van a empezar y van a estar 4 meses haciendo aire, eso no, porque aparte no los van a aprobar el proyecto, pero no es algo que van a empezar y van a estar 2 años con el proyecto y si no lo terminan, no. O sea, la idea es que ustedes implementen todas las herramientas que aprendieron como ingenieros, que trabajen como ingenieros, porque se van a tener que rebuscar. Si bien nosotros vamos a ayudar, lo apoyamos, etcétera, hay muchas cosas que nosotros tampoco las hicimos y ustedes se tienen que presentar y decir, bueno,
yo la haría así por tal motivo. Y podemos discutirlo, yo también la haría así o no la haría así, bueno, y ahí vamos viendo. No es algo tan estructurado, pero es algo que le tiene que servir a ustedes de lo que tienen que aprender y especialmente algo que les tiene que interesar. O sea, si ustedes se van a meter, si les interesa se van a meter más y hay un momento que decimos, bueno, hasta acá llegamos, tenemos que cerrar y ahí hacemos la presentación y bueno, defienden. No sé si les quedó claro, si tienen preguntas. No. Bueno, cualquier cosa nos escriben. La presentación que yo les pasé recién, o la de Fabio, si la quieren tener también nos escriben, nosotros se las pasamos, no hay problema por eso.